El otro día me preguntaban en una de mis últimas formaciones que qué ventajas tenía cambiar un rango de datos, un origen de datos, a un formato de tabla, más allá de lo que podíamos ver, de lo que todo el mundo interpreta un poco con el tema del diseño o lo que veíamos en cuestión. Pues bien, hoy voy a hacer este pequeño tutorial en el que voy a descifrar cuáles son las principales ventajas que tiene el poder trabajar con formatos de tablas y no con rangos de datos. Algo que recomiendo 100% que interiorices y lo cojas como un hábito, el hecho de poder cambiar cualquier base de datos, cualquier tabla en un formato de tabla real, porque tiene, como vais a ver, multitud de ventajas para implementar ya. Mirad, yo tengo aquí esta base de datos, la cual es una base de datos normal, con formato, digamos, normal de rango de datos, una base de datos texto manual, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Datos picados a manos que no tiene un formato de tabla todavía. He copiado la misma aquí para que veáis algunos ejemplos que vamos a hacer una comparativa y en las cuales, ¿qué es lo que pasa? Yo lo primero que voy a hacer, voy a insertar ese formato de tabla. Me voy a ir desde una celda activa a la pestañita insertar, inserto una tabla y desde aquí le digo que ok, me va a insertar una tabla desde la celda A1 hasta la G131 diciendo que la tabla tiene encabezados. Ya primero me aplica un formato y quizás sea de la parte más representativa que más se conoce dentro de poder trabajar con tablas, que como veis ya tiene su propio menú contextual por aquí, su propia barra de herramientas, mientras que lógicamente los datos que tenía como texto planos pues no tienen nada de eso, ¿de acuerdo? Si yo pincho en ella dentro de esta barra de herramientas, lo más conocido, como decíamos, es este menú de formatos, de estilos de tabla, que, ojo, no es que de alguna forma pierdan valor o para mí tengan poco valor, porque como sabéis, pues oye, siendo friki de lo que soy, siendo friki de los gráficos y de la parte visual, pues lógicamente hay que cuidar porque todo entra por los ojos, por lo tanto está muy bien que lo utilicemos, pero ojo, esto es la mínima expresión de lo que vamos a poder sacarle partidos a los formatos de tablas. Lo primero de ello también, lo más sencillo, es que tiene títulos inteligentes. ¿A qué me refiero con ello? Que si yo hago scroll para abajo, donde tengo mi fila de cabecera, donde tengo meses, productos y provincias, en el momento en el que yo hago scroll para abajo, ¿qué es lo que hace? Me superpone a la fila donde están las letras y como veis se me mantienen ahí mis conceptos o mi cabecera, siempre siendo visibles para poder yo trabajar con referencias. En el momento que no tengo un formato de tabla, pues a menos que utilice algo de inmovilizar paneles o algo así, pierdo las referencias, ¿de acuerdo? Además, cada vez que inserto una fila, si yo inserto por aquí simplemente una fila tan sencillo como introducir datos y le digo, oye, pues mira, 0103 del 2019, pues ya me introduce los datos y lógicamente ya me los recoge dentro, como veis, con formato, dentro de lo que sería el formato de tabla. Y además, mirad qué curioso, si yo, por ejemplo, fuera aquí, insertara una columna, ¿de acuerdo? Y fuera a ser, por ejemplo, el margen, ya que tengo por aquí ventas y gastos, ya como veis me lo está recogiendo, por lo tanto me está insertando filas y columnas automáticamente dentro de la tabla. No el hecho de que, ojo, yo le he dado aquí con el botón derecho insertar, inserto igual, pero como veis ya me lo está recogiendo sin que yo tenga que ir a modificar el rango de datos, ¿de acuerdo? Ya mirad qué pasa con el tema de las fórmulas. Aquí el tema de las fórmulas hay dos cosas muy interesantes. Una, la gestión de nombres y otro, el autorrellenado. Si yo le doy un igual y le digo, oye, las ventas, en vez de hacer referencia a la celda, que sería en este caso F2, como veis me está haciendo referencia a la columna ventas. Y le digo menos los gastos, en este caso, como veis me está diciendo, oye, la columna ventas menos la columna gastos. En el momento en el que le dé intro, no solamente me calcula de forma dinámica su correspondiente valor, sino me contempla hasta abajo del todo donde tuviera datos, ¿de acuerdo? Es decir, me hace un autorrellenado de fórmulas y además hace una gestión de fórmulas en nombres. Aquí no estoy restando F2 menos G2, ¿vale? Es decir, de alguna forma literal, sí me está haciendo esa resta, pero como veis lo que me está haciendo es, oye, te voy a restar en cada fila su correspondiente valor de ventas menos su correspondiente valor de gastos, ¿de acuerdo? Pero ojo, esto para mí, digamos, es podríamos decir, el nivel básico de las ventajas que tiene el poder trabajar con una tabla. Para mí, sin duda alguna, el potencial que tiene el poder trabajar con tablas, primero es que si le vamos a dar a insertar una tabla dinámica, ya estamos trabajando con una tabla, por lo tanto, todo lo que pasa aquí se va a ver reflejado en la tabla dinámica. Eso quiere decir que, por ejemplo, si amplía los datos, no tengo que ir a ampliar el rango de datos y al no estar trabajando con columnas, quiere decir que no me van a aparecer elementos en blanco. Yo aquí perfectamente podría coger provincia y ventas y tendría su base, su tabla dinámica. ¿Por qué me aparece este elemento en blanco? Tan sencillo porque simplemente tengo aquí un elemento que tiene, en este caso, datos sin contemplar, ¿de acuerdo? Pero no me está cogiendo, al haber cogido en una tabla dinámica, todos los elementos de por aquí abajo, ¿de acuerdo? Y en ese momento igual, en el que le damos a actualizar, pues tenemos los datos contemplados o datos completos, ¿de acuerdo? Y lo más importante para mí en una tabla es que ya podemos trabajar simple y llanamente de una tabla con una segmentación de datos. Yo podría filtrar desde aquí y decir, oye, quiero filtrar o tener una segmentación de la provincia y el departamento.
¿Y qué es lo que pasa? Al igual que como hemos visto en algunos otros momentos con las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Yo puedo filtrar y gestionar una base de datos, un elemento tabla, lógicamente solamente con las segmentaciones que me propone la propia tabla para poder filtrar y trabajar. ¿Que quiero ver los datos de Madrid? Aquí los tengo. ¿Que dentro de Madrid quiero ver qué ha pasado en el departamento de alimentación? Pues aquí lo tengo. ¿Que quiero desfiltrar? Desfiltro. ¿Que quiero ver qué ha pasado en Barcelona, Las Palmas y Lugo? Hago la selección. Y como veis, esto es una auténtica brutalidad para el hecho de poder gestionar bases de datos de forma optimizada, simple y llanamente dándole a un botoncito de insertar una tabla. ¿Cómo saber si tenemos una base de datos con una tabla? Porque no me deja volverla a insertar, ¿de acuerdo? Si nos dejara operar con ella o insertarla, si apareciera, digamos, no sombreada, podríamos insertar esa tabla. Espero que sea de utilidad y ya sabes dónde te espero con más contenido de valor.